Este episodio que les traigo ahora son las sombras del narcoestado y parálisis institucional. La justicia ecuatoriana al borde del abismo. Ecuatorianos estamos tan en la impergable que el mismo tipo de la Gasco, no sé, bueno, quien sea, está destrozándolo a Godoy. El Ecuador amaneció una vez más sumido en la incertidumbre y el escándalo, enfrentándose a la aterradora posibilidad de que el crimen organizado haya completado su infiltración en las esferas más altas del Poder Judicial. Esas son las declaraciones de José de la Gasca, exministro de Gobierno. No hacen más que confirmar la gravedad de una crisis que parece no tener fondo en el Ecuador. En una entrevista televisiva cargada de pesimismo sobre la salud de la República, de la Gasca abordó los cuestionamientos contra Mario Godoy, delegado ante el Consejo de la Judicatura, desnudando una realidad institucional putrefacta, donde las sombras de duda no son meras sospechas, sino indicios alarmantes de que el organismo encargado de vigilar a los jueces podría estar operando bajo los hilos del narcotráfico. Vamos a mirar. Pública tenemos que saltar todos, pero de ahí que el presidente le pida a un delegado de otra función del Estado, porque él es delegado, Mario Godoy es delegado de la función judicial, a mí me supone una intromisión a la independencia de las otras funciones, y eso sí sería una actitud antidemocrática. En este caso yo creo que la justicia debería actuar y creo que las responsabilidades políticas también están al acecho. Entiendo que ya ha habido un pronunciamiento de la Asamblea Nacional para llamarlo a Mario Godoy a rendir cuentas. Eso es lo que debe hacer. Debe dar respuestas suficientemente satisfactorias para que no quede la duda de lo que he dicho, de que el narcotráfico se ha tomado del crimen organizado, porque aquí no se trata simplemente de decir, bueno, aquí no hay un vínculo, ya se deshizo el vínculo que hubo en su momento, porque en efecto se ha verificado que la esposa del doctor Godoy, en efecto, patrocinó al señor sometido a la justicia, este señor serbio, pero cuidado, por interpuesta persona se manejan los hilos, como usted lo mencionó. Entonces, el país no debe tener sombras de esto, no debe haber dudas de esto, porque es demasiado grave que el órgano de gobierno de la función judicial, el órgano que escoge a los jueces, el órgano que evalúa a los jueces, que tiene la potestad disciplinaria, haya caído en manos del narcotráfico. Y precisamente la situación es crítica. No se trata simplemente de un funcionario cuestionado, sino de la legitimidad misma del sistema de justicia que se desmorona ante la mirada atónita de la ciudadanía. Sin embargo, el escenario se torna aún más sombrío y desesperanzador cuando se analiza la inoperancia forzada del Ejecutivo. De la Gasca fue tajante al señalar un callejón sin salida constitucional. El presidente Daniel Noboa está atado de manos. Aunque la indignación pública exija cabezas, el exministro advierte que cualquier intento del primer mandatario de exigir cuentas directamente a Mario Godoy constituiría una intromisión y una actitud antidemocrática. Esto nos deja ante un panorama desolador de impotencia estatal. Tenemos un sistema diseñado de tal manera que, bajo la excusa de la independencia de funciones, se crean burbujas de impunidad donde el Ejecutivo no puede intervenir. Pero sí intervino en otras cosas. Pues hago un paréntesis allí. Sí intervino en muchas cosas. Por ejemplo, meterse a la Embajada de México. Ahí no miraron eso. De otro lado, incluso cuando existen sospechas de que el crimen organizado se ha apoderado de otra función del Estado. ¡Wow! La democracia en este contexto negativo parece haberse convertido en un pacto suicida, donde las formalidades legales protegen a los sospechosos y maniatan a quienes deberían liderar la lucha contra las mafias. La podredumbre se hace más evidente al tocar el núcleo de las acusaciones. No estamos hablando de simples errores administrativos, sino de vínculos directos con el AMPA. De la Gasca recordó el nexo ineludible. La esposa de Godoy patrocinó legalmente a alias Servio, un sujeto sometido a la justicia. La defensa de que ya se deshizo el vínculo o el uso de interpuestas personas no es más que una burla a la inteligencia de los ecuatorianos. Pero, señor de la Gasca, ustedes mismos pues pusieron a este sujeto. Eso fue recomendado. Es más, fue presionado para que lo pongan. El exministro subraya que el país no puede tolerar estas sombras. Pero la realidad es que ya vive en la oscuridad. La exigencia de respuesta satisfactoria suena a una utopía en un país donde la rendición de cuentas es un saludo a la bandera.
El hecho de que se tenga que debatir si el órgano que escoge y evalúa a los jueces está contaminado por el narco es en sí mismo la derrota del Estado de Derecho. Cada día que Mario Godoy permanece en su puesto sin aclarar estos nexos oscuros, la confianza de la justicia se erosiona irreversiblemente, dejando a la sociedad a merced de tribunales donde la ley se subasta al mejor postor criminal. Finalmente, la respuesta política y judicial se perfila lenta y burocrática y probablemente ineficaz. Si bien se menciona que la Asamblea Nacional ya ha llamado a Godoy y que la justicia debería actuar, la historia reciente del Ecuador nos enseña a no esperar resultados. Las instituciones reaccionan tarde, mal y a menudo solo para el espectáculo mediático. De la Gasca insiste en que las responsabilidades políticas están al acecho, pero en un entorno tan viciado, estas acciones suelen diluirse en pactos bajo la mesa y retórica vacía. La potestad disciplinaria de la que habla el exministro está en manos de quienes hoy son señalados, creando un círculo vicioso de autoprotección. No hay garantías de depuración y, por el contrario, prevalece la sensación de que el sistema está diseñado para perpetuar la corrupción y blindar a los operadores del narcotráfico que han logrado vestirse de autoridad. Bueno, gravísimo, porque todo lo que empaña la institucionalidad de la justicia debe ser algo que los ecuatorianos nos preocupe, sobre todo después de tener tan cercana la huella y la estela de lo que es Metástasis, Purga y todos esos casos que suponen una manipulación de la justicia, una intromisión indebida en la justicia y una afectación intolerable al principio de independencia judicial. La justicia no puede ser botín político de nadie, ni puede estar al servicio de nadie, sino de la ciudadanía y de la colectividad, para crear una verdadera vida en democracia. Aquí no podemos repetir figuras nefastas como Wilman Terán, ni mucho menos. Así que las acusaciones son graves. El momento político también, hay que entenderlo y hay que también mirar esto con una visión un tanto política que golpea la institucionalidad, porque para mí esto también se da casualmente después de las elecciones que tuvimos en la consulta popular, en medio de que el Consejo de Participación Ciudadana tiene que escoger algunas autoridades claves para la vida en democracia, como por ejemplo el CNE, como por ejemplo el Tribunal Contencioso Electoral y desde luego la Fiscalía General del Estado. Así que cuando está el acecho o la sombra del narcotráfico, del crimen organizado, detrás de las instituciones, o se tiene la duda siquiera de que esto puede estar ocurriendo, es decir, que el crimen se ha tomado la justicia, el Estado y la ciudadanía deben de reaccionar con firmeza. Entonces, ¿usted ve una intencionalidad política? En conclusión, el resumen de José de la Gasca destapa una tragedia institucional de la que será difícil recuperarse. Ecuador se encuentra atrapado entre la amenaza del narcoestado y la rigidez de una estructura democrática que paradójicamente impide al Ejecutivo actuar con contundencia ante la infiltración criminal en la justicia. La permanencia de dudas sobre la integridad del Consejo de la Judicatura es una sentencia de muerte para la seguridad jurídica del país. Mientras los poderes del Estado debaten sobre competencias y formalidades, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador. El crimen organizado no solo está golpeando las puertas de las instituciones, sino que parece haber tomado el control de las llaves de la justicia, y no hay poder político capaz o dispuesto a detenerlo. Plum, 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 plum. Ahí se las dejo. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. De la Gasca lo despedaza, pero son la misma cosa. Ellos pusieron a este hombre. El gobierno Lila puso a este tipo. Ahí se las dejo, los leo en los comentarios. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.